recuerdan que ya habíamos hablado de este tema y nadie se ocupó. Hablamos de este tema hace aproximadamente 15 o 20 días, donde todas las embarcaciones de la periferia, obviamente del estrecho de Hormuz, al no poder ingresar, los marinos tenían que vivir forzosamente dentro de sus embarcaciones. Esta gente ha llegado a límites, les puedo asegurar, desesperantes, a no tener agua potable para beber, que tenían que hacer una suerte de potabilización con el agua salada, no tenían más insumos. Imagínense que estar en estos barcos petroleros, les cuento más o menos cómo son, tienen digamos, una gran extensión, tanques adentro, por supuesto, para llevar el fluido, pero el sector humano, las cabinas, como estamos viendo en las imágenes, ahí tenemos las torres, obviamente que esa es toda la parte de radares, pero el sector donde se ocupan los camarotes son muy pequeños, donde conviven muchas veces con cuchetas, no es un lugar cómodo para estar, a eso me refiero. Imagínense sin comida, sin agua y sin medicamentos. Esta gente estuvo a la deriva desde que comenzó el conflicto y obviamente a medida que el tiempo iba progresando, se iba complicando muchísimo más la situación humanitaria. Después de tanto tiempo, la ONU pensó hoy en decir: vamos a ayudar, la Asociación Marítima Internacional va a tomar cartas en el asunto para poder ayudar a esta gente que, imagínense que hace meses que están viviendo, les podría decir, en camarotes que deben tener 1,5 por 1,5, una cucheta arriba de otra, los espacios son muy reducidos, los pasillos sin insumos, sin alimentos, no solamente los barcos petroleros, sino los barcos que son cargueros, los que llevan containers, en fin, hay una infinidad de navíos diferentes que navegan por ahí. Y bueno, la noticia alentadora que se va a tomar una medida humanitaria. La crisis en torno del estrecho de Hormuz deja consecuencias, como les decía, humanitarias, y en este caso estamos hablando, por supuesto, de los marinos que se encuentran varados hace meses en embarcaciones que prácticamente se les hace muy difícil la vida y después de haber pasado tanto tiempo. La Asociación Marítima Internacional es un organismo de Naciones Unidas, anunció un vasto operativo para evacuar, y escuche bien la cifra, no estamos hablando de poca gente, 11.000 marinos que permanecen varados en la región. La operación contará con la colaboración de varios países ribereños, además de Estados Unidos, y todo lo que comprende al sector marítimo. Y representa uno de los mayores despliegues coordinados para garantizar la seguridad de navegación tras este conflicto. Lo bueno es que todos van a colaborar con un fin, a pesar de sus diferencias geopolíticas, políticas y etcétera, van a colaborar todos para poder rescatar estos 11.000 marinos que se encuentran hace meses en una situación desesperante. Estos 11.000 marinos ya prácticamente no tienen insumos, como les contaba recién. El operativo será coordinado por Irán, Omán y otros países de la región. También, por supuesto, va a participar Estados Unidos y también empresas del sector marítimo. Según la ONU, ya fueron obtenidas las garantías necesarias de seguridad, porque esto, les comento, paralelamente tuvo que negociarse con las medidas de seguridad correspondientes. O sea, si se está haciendo un operativo humano y de salvataje, imagínese en medio de cualquier refriega o de cualquier acción militar, era prácticamente imposible hacer una acción de corte humanitario. Las autoridades verificaron las condiciones de navegación y esperan iniciar su operación a gran escala para normalizar el tránsito y permitir la salida segura de las tripulaciones que están afectadas por la crisis. Cuando los conflictos alteran las rutas marítimas, no solo se detiene el comercio, sino también quedan miles de personas esperando que vuelva algo tan simple y tan valioso como la posibilidad de regresar a casa. Por eso les decíamos que es tan importante tomar conciencia de la cantidad de gente que sufre en un conflicto armado de semejante magnitud. Y algo que sabíamos que no podía faltar, venimos con que sí, con que no, que un día ponemos, que otro día sacamos, y ahora confirma Estados Unidos que va a ser parte, como ya lo habíamos adelantado,
parte de este. Hoy es simplemente una suerte de preconvenio o de preacuerdo, y parece que es condición sine qua non que el Líbano forme parte del mismo, pero ahora dicho por Estados Unidos, no dicho por supuesto por las fuerzas del Líbano. Estados Unidos dice que confía en poder alcanzar una suerte de mediación, si se quiere, en el conflicto del Líbano. El problema con quien lo tenemos, por supuesto, con Israel. ¿Cómo es hoy la mentalidad que tiene Israel y por qué no lo saca? Han tenido conversaciones en las últimas horas con Donald Trump, con allegados de la diplomacia, tanto israelíes como estadounidenses, para ver de qué forma se puede aplicar esto al memorando. Es un memorando nada más, o sea, no es un acuerdo de esta envergadura, imagínense, lleva miles de páginas, hay un montón de variables, como que hablábamos ayer, legales, diplomáticas, políticas, etcétera. ¿Qué es lo que esgrime Netanyahu? Que lamentablemente el Líbano y el Hezbolá es para él una suerte de peligro permanente para Israel, y sobre todo en toda la parte sur que estamos viendo, que es la que se está atacando de manera permanente, que es obviamente donde el Hezbolá tiene sus, digamos, su armamento y sus bases operativas mucho más fuertes que en otros lados. Por eso lo que dice Netanyahu, que es un riesgo para Israel. Entonces están ahí viendo cómo diplomáticamente se puede aunar todo este criterio para de una vez por todas poder firmar este conflicto, ¿no? El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el apoyo político y militar de Irán a Hezbolá formará parte de las conversaciones. Como les dije antes, no querían ni siquiera hablar, ahora quieren conversar. Destinadas a alcanzar el acuerdo de paz permanente con Teherán. Esto ya lo habíamos dicho infinidades de veces. Si el Líbano no está dentro del memorando o dentro del acuerdo, no va a haber forma de que se pueda firmar un acuerdo definitivo. Las declaraciones fueron realizadas al inicio de la gira en Emiratos Árabes, Kuwait, cuyos objetivos era explicar a los aliados regionales el alcance del memorando firmado con Irán la semana pasada. O sea, todo esto tiene que ser explicado a los mediadores para que después los mediadores puedan ir a los diferentes puntos de conflicto militar y poder llegar a un acuerdo. Todo esto es cómo funciona una cartera diplomática en tiempos de guerra. En Medio Oriente los acuerdos más complejos rara vez se limitan a dos países. Por eso le decía recién, toda esta conjunción de países que necesitan ir a trabajar desde el punto de vista diplomático. Detrás de cada negociación aparecen aliados, milicias y equilibrios regionales que también buscan un lugar en la mesa. O sea, para cerrar, de toda la periferia de gente que está negociando esto, que no es solamente Irán, que no es solamente Pakistán y que no es solamente Estados Unidos, hay una periferia de países que también buscan, como les decía recién, sentarse a la mesa, algunos para tratar de sacar partido y otros realmente para poder negociar una paz territorial que tanta falta hace. ¿Cómo va, Martín? Y hablando de Donald Trump y que es su maestro en la retórica y en correr siempre las acciones por donde van, que cuando el mundo explota habla de la pileta y etcétera, etcétera, ya conocemos lo que hace. ¿Vos pensás, Mauricio, realmente que hay una suerte de voluntad de él de terminar con este conflicto nuclear con Irán, o es solamente un ardid más que hace para que su propio partido confíe en él y lo apoye más? ¿Qué pensás de esto? Yo creo que lo que quiere terminarlo, justamente, porque le han mostrado números y los números no son buenos. Mira, hoy Fox, que justamente ha sido el canal de televisión, acá hay dos canales de televisión que la gente mira, ¿no? El que está a favor de Trump mira Fox, el que está en contra mira CNN. Es así, punto. Y Fox hoy dio una encuesta donde el 33%, solo el 33%, estaría aprobando la gestión de Trump, ¿no? Entonces, que lo haga Fox públicamente, ya estamos hablando de fuego amigo que te está diciendo, mira, no es la dirección correcta, ¿no? Y supongo que aquellos que miran Fox y que por ahí creen firmemente en cómo van las cosas en este país, que van bien, están mirando la televisión y dijeron,
qué pasó acá, ¿no? Cuando dieron justamente esta encuesta. Eso a mí me resultó realmente novedoso, porque bueno, Tucker Carlson todos sabíamos que hacía rato se había corrido hacia un costado, también algunos influencers importantes, pero no Fox. Fox se mantenía en un lugar como neutral de todo este tipo de polémicas y deseaba no poner justamente este tipo de noticias. Bueno, ya las está poniendo Fox, ¿no? Me parece que es un dato. Claro, por eso lo que vos decías depende de donde uno mire, qué es lo que dice, y estas cosas que por momentos dice cosas que están como encontradas. ¿Vos crees que realmente el poner en este momento, vos recién hablabas de Barack Obama, que ya esto del tema del uranio es de vieja data, las inspecciones que se han hecho en Irán, sí, que algunas tenían un viso de que las hacían muy por arriba, como vos bien decías? ¿Crees que ese hoy, el organismo realmente capacitado, sabemos que es el organismo internacional que maneja todo lo que es el control nuclear, pero es el momento en medio de ataques y en medio de cómo está revolucionado todo este sector y las cosas que dice Donald Trump, es el momento para poder hacer esta inspección que se está pretendiendo? No, verdaderamente, y yo no creo que lo dejen entrar por ahora, ¿no? Todo depende, y siempre hablamos de lo mismo cada vez que habla Donald Trump, de los 60 días, del estrecho de Hormuz. Hoy dijo que habían pasado 19.000 barriles de petróleo por el estrecho de Hormuz, que posiblemente sea cierto, ¿no? Pero me parece que acá todo pasa a ver qué hace Israel, como siempre, ¿no? Porque si Israel sigue bombardeando a sus enemigos de Hezbollah, que están metidos en el sur del Líbano y todos saben que es soportado por Irán, atento, porque ese es un tema de que no va a parar, ¿no? Es un tema entre Irán e Israel en el que Estados Unidos no se tendría que haber metido, ¿no? En ese sentido. Verdaderamente estamos en un incierto. Yo creo que estos 60 días vamos a estar viendo retóricas de un lado y del otro hasta que llegue el momento de los 60 días y ahí volvemos a empezar de vuelta, ¿no? En el mundo militar, cuasi quirúrgica, duró 48 minutos. Todo el mundo sabe que fueron las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, lo agarraron, se lo llevaron, y todo ese operativo, que por supuesto mover semejante cantidad de tropas, aviones, radares, inmovilizar sistemas enteros, de computación para poder cortarse suministros, no es una cosa barata, no es solamente los SEALs o los Marines o los grupos de élite que hacen la extracción, sino todo lo que encierra un operativo táctico militar de tamaña magnitud. Dijo que todo esto lo recuperó y ampliamente, con creces, debido a los acuerdos que establecieron con Venezuela, que se encuentra muy conforme, y que los acuerdos, por supuesto, siguen progresando, y que está en este momento Venezuela en una posición, le diría casi como de privilegio, produciendo más barriles de crudo que lo normal. Recordemos que no hace poco, o sea, aproximadamente hace 8 o 9 días, se reunieron diplomáticos de Estados Unidos con los diplomáticos de la oposición y también del gobierno para poder ver cómo se iba de aquí en más a negociar el petróleo venezolano, cuyo principal comprador y consumidor sabemos, por supuesto, que es Estados Unidos. Entonces, todo esto va cerrando. O sea, ¿quién pagó la extracción de Maduro? Con creces, según Donald Trump, el petróleo venezolano. Por eso le decía que con 6 grados 6 décimas lo hace subir la temperatura, porque son palabras que realmente generan una tensión de ambos lados bastante importante. Para que tengan una idea, Trump aseguró que está extrayendo, y escuchen bien esto, millones de barriles, y afirmó que el país sudamericano genera actualmente más ingresos que en etapas anteriores. También sostuvo que Estados Unidos obtiene importantes beneficios económicos de esa actividad, que era lo que le decía hace un momento. Obtiene beneficios económicos importantes de la actividad que está en este momento realizando Venezuela, que es una actividad prácticamente de las más
potentes que se ha hecho en extracción de petróleo en los últimos años. Las declaraciones muestran la administración estadounidense que considera el petróleo venezolano como un activo estratégico y un elemento central dentro de su política hacia el país sudamericano. En la geopolítica moderna, el control de los recursos energéticos suele pasar tanto por las victorias militares, porque las guerras terminan, pero los intereses económicos, como se puede dar una idea y como lo acaba de escuchar y ver, y veíamos hace un rato y escuchábamos los puntos de negociación más fuertes que se estaban tratando en este momento en la cartera diplomática, tanto de Washington como de Irán, y vemos que siempre el enquistamiento está cuando se habla de Israel, el Líbano y qué es lo que va a pasar. ¿Qué dice Netanyahu? Es interesante porque lo que dijo hay que tomarlo como si fuera una suerte, si se me permite, quizás es un poco fuerte el adjetivo, un acto de rebeldía. Dijo que hay que depender menos de Estados Unidos. Sabemos que Israel dependía mucho de los insumos militares de Estados Unidos, de estrategias, no solamente, quiero aclarar, de insumos militares como aviones, tanques, etcétera, 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 sino estrategias que tenían que ver con inteligencia artificial, con radares específicos, con determinadas tecnologías que son absolutamente complejas y necesarias para la guerra de hoy. Dijo que, bueno, habrá que, como se diría en casa, habrá que ajustarse el cinturón, habrá que depender menos de Estados Unidos y tratar de hacer una industria militar, y escuche bien lo que dijo, una industria militar independiente. Es una forma, a ver, políticamente de correr a Estados Unidos y decir, bueno, si ellos no nos brindan el apoyo para que nosotros sigamos con nuestro plan estratégico en el Líbano, lo deberemos hacer nosotros, deberemos fortalecer nuestra fábrica, fortalecer la industria militar para poder seguir con el proyecto que tanto nos preocupa, que es el Hezbollah y que pone en peligro a toda la nación israelí. Estas no son palabras livianas, le puedo asegurar que generan tensiones. Estas son palabras del propio Netanyahu, que ya tiene elaborado un plan de industria armamentística sin el apoyo de Estados Unidos. Hay que ver en estos días qué y cuál es la reacción de Washington y sobre todo de Donald Trump cuando se siente a analizar las palabras de su aliado, ex aliado o no sé qué adjetivo ponerle ya a esta hora. La posición coincide con las declaraciones previas del ministro de Defensa israelí, quien también sostuvo que Israel debe conservar la capacidad de actuar por cuenta propia frente a Irán. Imagínense el ministro de Defensa diciendo que tenga capacidad de actuar por cuenta propia. Esto, en el medio de una negociación, y pensemos juntos de la mano, en el medio de una negociación que estamos tratando de llevar la paz, de que Estados Unidos firme el acuerdo de paz con Irán, donde sabemos que es fundamental todo lo que es referente al Líbano, se dan el lujo de decir conservar la capacidad de actuar contra el frente de Irán. Se dan una idea que esto va a traer repercusiones y muy importantes entre ambos países. El planteo surge mientras Estados Unidos e Irán, como les decía, avanzan en las negociaciones de paz y sabemos que uno de los puntos es Israel, y si no está Israel es un punto obviamente excluyente, se vuelve a trabar todo como está pasando durante todos estos días. Israel busca fortalecer su industria militar, va a incorporar nuevas tecnologías, formas futuras de generaciones de mandos militares. El objetivo es ampliar el margen de maniobra estratégico en la región, haciéndolo cada vez más complejo. Las alianzas pueden ser decisivas, pero para muchos países la verdadera seguridad comienza cuando sienten que pueden defenderse sin depender de nadie. Y en este caso, Netanyahu pretende defenderse sin la ayuda de Estados Unidos. Piénselo. Hablamos de ataques ucranianos hacia Rusia. Sí, por supuesto, pero en una zona que es muy particular clave. Y muy
táctica y, como vos bien decís, clave. No son ataques, digamos, generales, son ataques tácticos, son ataques pensados donde hay vías que son fundamentales para el suministro tanto militar como civil. Este es el caso del ataque de Ucrania, un ataque efectivo, un ataque durísimo contra el tren que estamos viendo ahí en Crimea. Esto fue difundido por las imágenes que estamos viendo por la red de Telegram y estuvo a cargo de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania. La verdad es que este ataque justo en esa zona, que es de vital importancia para transportes de tropas, por supuesto, y de otras necesidades civiles, haberlo dejado fuera de servicio es realmente un problema bastante importante y es, como le decíamos, un ataque táctico, no es un ataque al azar. Como les decía, las fuerzas especiales de Ucrania lo informan a través de su canal Telegram y llevaron estos ataques contra dos partes del puente sobre la zona de Crimea. La zona de Crimea, es importante destacar este dato, está en cooperación con miembros clandestinos de un movimiento que hay sobre la resistencia rusa, o sea que recibieron lo que se llama técnicamente apoyo local para poder hacer este ataque absolutamente estratégico hacia las tropas de Rusia. Imagínense que Zelensky felicitó a su mando de operaciones especiales por este ataque tan certero, por la exactitud y realmente por la destreza y la precisión que han tenido sus fuerzas mediante esta acción bélica. También hay otras opiniones que dejó verter más allá de la felicitación a sus tropas. Hablo de Rusia. Hace un momento hablábamos de Rusia, de la posición que tenía Putin, que decía que no hay, la verdad, digamos, una suerte de ganas de dialogar, no están dadas las condiciones. La verdad que lo que dice Zelensky, que le mandó una carta, hasta le pareció de corte irrespetuoso. Lo que dice Zelensky es que la situación en este momento con Rusia, después del ataque y aparte después de tantos años de guerra y que están sufriendo un desgaste que realmente lo está sintiendo Rusia, como habíamos hablado varias veces, el gasto militar de Rusia es realmente importantísimo y lo hace solo él, y Zelensky recibe, por supuesto, como ya sabemos, apoyo de los aliados. Zelensky clasificó y cuestionó a la guerra, que clasificó la guerra con Rusia de interminable. Sus declaraciones llegaron después de estos ataques que son tan importantes y tan estratégicos en Crimea, como le comentaba recién, y en paralelo el mandatario intentó también bajar un poco la tensión que hay con Polonia en medio de una creciente disputa histórica entre ambos países. Recuerdan que no hace mucho Zelensky había recibido una condecoración por parte de Polonia y luego se la retiraron, cosa que generó dentro de por supuesto, de las carteras diplomáticas grandes tensiones. Las tensiones entre Kiev y Varsovia crecieron por diferencias vinculadas, y mire de cuándo le estoy hablando, a episodios de la Segunda Guerra Mundial. La crisis se profundizó durante el presidente polaco, cuando, como les decía recién, le retira la Orden del Águila Blanca, que era la máxima distinción que tiene su país. Primero se la otorga y después se la quita. Esto es, por supuesto, una actitud política, si se quiere, muy fuerte, y dice más que quitar una condecoración, como usted se puede imaginar.
Se trataban de limar asperezas con Polonia y este fue el resultado. En la guerra prolongada los desafíos no solo se liberan en el frente, también se juegan en la memoria histórica y en la capacidad de conservar a los aliados. Fíjense, como les decía, para ir cerrando, vienen cosas arrastradas de la Segunda Guerra Mundial que se entremezclan en pleno conflicto que ya es desgastante y con una finalización realmente incierta.